Migración, economía y crecimiento es el tema que vamos a abordar hoy. El 2021, según las autoridades en nuestro país, fue el año de recuperación económica. Pero a pesar de ello, muchos nicaragüenses deciden emigrar en busca de mejores oportunidades. ¿Cómo comprender esta realidad en Nicaragua? Vamos a hablar del tema con un experto que ya está con nosotros vía Zoom esta mañana, Jimmy. Así es, Jocelyn. Ya nos acompaña Michael Marenco, quien es economista independiente, quien nos hablará sobre el comportamiento de la economía de nuestro país, cuáles fueron los datos proporcionados por las autoridades del Banco Central de Nicaragua en 2021 y las perspectivas que hay para este 2022. Michael, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Y efectivamente, los datos en el informe anual del Banco Central indican que 2021, contrastado con 2018, 19 y 20, representó un año de recuperación económica. Pues, por supuesto, es positivo, sin embargo, hay muchas preguntas en el horizonte, hay muchas preguntas de fondo y hay muchos problemas de fondo todavía que, por supuesto, todavía se deben subsanar. Según estadísticas oficiales, tuvimos una recuperación de 10.4%. Podría decirse que crecimos 10.4%, pero de fondo eso más bien se denomina como una recuperación. ¿Es posible esta recuperación? Sí es posible. Si bien es cierto, el número genera ruido, que nunca habíamos tenido un crecimiento de tal envergadura en este sentido, esto es explicado principalmente por los 3 años consecutivos de recesión. Una analogía que se puede vertir y que puede dejar muy clara la idea es como cuando el agua se va en una localidad. Se va el abastecimiento de agua potable y luego, pues, cuando regresa fuerte, así con mucha presión. Pero cuando todos los hogares en ese asentamiento ya empiezan a percibir agua, ya llega el agua a todas las casas, entonces el flujo se recupera, es decir, se reduce de esa presión fuerte que tenía al inicio, empieza a ser más estable, empieza a ser natural. Y es precisamente lo que se espera para 2022, para 2023. Una recuperación pero más modesta, de 2%, porque por supuesto esto podría o se cataloga desde el punto de vista económico como un efecto rebote. Teníamos un crecimiento promedio de 4%, tenemos 3 años consecutivos de recesión, impacto de una pandemia, impacto de 2 huracanes, y posterior a ello, pues las variables que provocaron esas disrupciones se deshacen, al menos la mayoría, o al menos una cantidad importante. Entonces el crecimiento retorna a su comportamiento natural y es lo que observamos en 2021. ¿Cómo explicar a la ciudadanía, Michael, el crecimiento o la recuperación económica de este recién pasado año 2021, lo que se espera para estos años, si no lo perciben quizá en su poder adquisitivo? Hay muchas quejas, por ejemplo, en el tema del costo de los productos, en el tema del combustible, y vemos cómo muchos nicaragüenses se arriesgan para consolidar el sueño americano, van en pro de llegar a los Estados Unidos de Norteamérica o de llegar a otras naciones, venden su casa, venden sus cosas. Entonces, ¿cómo entender, por un lado, el crecimiento económico, la recuperación económica, y por otro lado, el tema de la migración? Sí, importantísimo eso, porque es menester resaltar así con letras grandes. Tuvimos una recuperación, pero eso no significa que la economía esté totalmente bien. Son dos cosas muy diferentes. Como mencionaba en analogía, una recuperación viene siendo un efecto rebote, como cuando el agua se reanuda en una localidad, pero eso no garantiza que ese flujo de agua vaya a ser constante durante todo el mes, durante todo el año, que siempre que yo vaya a agarrar al grifo agua, pues siempre voy a tener, ¿verdad? No, simplemente representa que se reanudó el flujo. Sin embargo, eso no es un indicio de victoria por completa, una condición necesaria pero no suficiente. Entonces, por eso que acaba de mencionar Jocelyn es muy importante, porque hay variables de la economía que no se han recuperado totalmente. Una de ellas viene siendo el tema del empleo, algo que depende muchísimo de la confianza en la institucionalidad en el país, en el Estado de Derecho en el país, depende muchísimo del clima empresarial, del flujo de inversión extranjera directa, que también ha sido una variable que en términos relativos pues, se ha recuperado, pero hemos tenido precisamente un aumento en la cantidad de personas que salen del país rumbo a Costa Rica, rumbo a España, rumbo a Estados Unidos, y eso es un detonante directo de la economía real, de lo que las personas están percibiendo allá afuera, de que las personas
no subsisten o no pueden tener una calidad de vida adecuada con el ingreso que están teniendo y están buscando nuevos horizontes, nuevas oportunidades. Entonces se contrasta bastante. Yo sé que a muchos les puede generar ruido, todo nos genera, de hecho, me adhiero a ello, ruido, pero es que es por eso menester señalar. Fue una recuperación económica, un efecto rebote, pero eso no significa que la economía ya esté netamente bien. Hay variables institucionales, sobre todo, que es necesario solucionar, si no, no vamos a poder salir de esta vorágine de desempleo, de esta vorágine de destrucción, de fuga de capitales, de menor cantidad de empresas participando en el mercado, ofertando salarios competitivos a las personas. Entonces, todo lo opuesto, vamos a seguir en esa vorágine de destrucción de empleo y de incentivo para la fuga de cerebro, de talento humano, de mano de obra productiva. Para entender bien cuál es el comportamiento de la economía, Michael, el año pasado, según las autoridades del gobierno, crecimos 10.3%, pero ¿quiénes se beneficiaron realmente? ¿Qué sectores económicos y por qué la población en general percibió una disminución en su poder de compra? El ajuste del salario mínimo no fue tan alto como se esperaba, de 2 dígitos. ¿Y por qué la migración continúa latente para este año 2022 y lo que se prevé es que continúe al alza? Correcto, exactamente. Según estadísticas del Banco Central, los sectores que tuvieron más crecimiento, un repunte, vinieron siendo minas y cantera, energía de minas, construcción, el sector comercio, por supuesto, y transporte. ¿Qué factores están o van en 2022 a resentir o a debilitar esa recuperación? O lo están haciendo desde ya y, por supuesto, están afectando el bolsillo de los nicaragüenses, el tema de los precios. Si nosotros revisamos los demás informes anuales, es cierto, en momentos incluso de crisis, tuvimos una inflación un poco más controlada, una inflación de 3.5, incluso en determinado momento 5.1. En este caso tenemos una acumulada de 7.2. Por supuesto, esto ha incidido en su mayoría por el impacto de los precios del combustible a nivel internacional. Ahora, todo esto tiene un efecto de encadenamiento en la población, porque en la medida que los precios van aumentando, el precio del combustible van aumentando, pues la empresa, toda persona que utiliza combustible, va a incorporar el aumento en su estructura de costo. Ahora muestra un botón. Ayer estaba observando el aumento que ya se está dando en algunas rutas, por ejemplo, Jinotega-Managua, que están aumentando de 110 a 130 córdobas, y en muchísimas otras rutas alternas, por supuesto, por el aumento. Entonces, ¿qué va a hacer la persona que tiene que traer mercadería de Managua, digamos, a Jinotega, a Matagalpa, a cualquier otro departamento, Estelí? Pues va a incorporar en su estructura de costos el aumento de esos precios. Y eso, por transitividad, por efecto de encadenamiento, lo vamos a poder percibir, lamentablemente, en toda la estructura de precios, algo que viene afectando al nicaragüense. Ahora, mencionabas algo muy importante, que es el tema de los salarios. Muchas personas podrían pensar que lo idóneo viene siendo aumentar el salario, pero eso más bien agrava el problema, porque la solución no viene siendo esa, es una solución cortoplacista, pero que en el mediano plazo nos deja peor. ¿Por qué? Porque no hay la misma cantidad de producción y solo se aumenta nominalmente el salario. ¿Cómo se mejora realmente la capacidad de compra, el poder de compra de las personas? Pues generando un clima empresarial idóneo para que nuevas firmas entren al mercado, paguen, oferten salarios competitivos a las personas, mejore la competitividad en el mercado laboral y genere incentivos para que las personas se queden, no se vayan. Lo que también mencionaba, los incentivos no están dados para que las personas permanezcan en el país, sino todo lo opuesto. Ahora, yo quisiera preguntarte justamente, Michael, cómo están los pilares de la economía nicaragüense, cómo están algunas cosas tan importantes como el tema del financiamiento. Muchas pymes se quejan de que los créditos otorgados a Nicaragua para que fuesen colocados justamente los préstamos no están llegando hasta ellos. ¿Cómo está el tema de la inversión extranjera? ¿Cómo está el tema de la confianza? En sí, esos pilares en la economía que deben de fortalecerse, los que fuese necesario, y los que están bien, pues continuar para que estén bien, continuar trabajando para ello, pues justamente para que estén bien. Sí, importantísimo eso porque según el informe anual,
supuesto, en nuestra ventana para observar estadísticas oficiales, pues se describe que el flujo de inversión extranjera directa fue creciente, es decir, tuvimos 1.400 millones de dólares. El tema del fondeo no estamos tan mal, sin embargo, para las microfinancieras, el tema de los fondeadores sigue siendo una variable de preocupación, tomando en cuenta que en 2020, recordemos que todo 2018, 19 y 20, a partir de la recesión, por supuesto, muy resaltadamente durante 2020, el crédito fue una de las variables que todavía no se podían recuperar. Hubo incentivos por el lado de la oferta, se aumentó la cantidad de liquidez, habiendo liquidez en el sistema financiero, se flexibilizaron las condiciones crediticias, todo por supuesto para incentivar, recuperar esta variable. Entonces, en 2021 ya pudimos observar muestras de recuperación, es algo sobre lo que se tiene que seguir trabajando. Pero por supuesto, más allá de eso, de que el tema del crédito esté reactivado, es importante este pilar que acaba de mencionar Jocelyn, que viene siendo el tema de los fondeadores, de que la cooperación internacional también pueda seguirse manteniendo. Y eso va a depender de estructuras institucionales, de cómo Nicaragua es vista por la comunidad internacional, de cómo somos observados en materia de credibilidad, en materia de estabilidad, en materia de generar confianza, de generar un clima empresarial idóneo. No solamente hablamos en materia de cooperación, hablamos en materia de inversión extranjera directa, en materia de percepción de la corrupción, en estos índices, por ejemplo, el Doing Business que publica el Banco Mundial, que por 3 años consecutivos, incluso desde antes, veníamos mostrando rezagos en distintas variables. Faltaría ver cómo vamos a salir en 2022, pero es muy importante todos estos índices. El de The Economist, acerca del clima empresarial y de cómo está la economía, de lo que se avisora. Ahora, hablando de lo que se avisora, que por supuesto tiene que ver con los pilares, todas las expectativas de crecimiento económico para Nicaragua en 2022 se decantan por un promedio, por un rango entre el 2% y el 4%, que viene siendo la expectativa de crecimiento más alta por el Banco Central. El Banco Mundial, la CEPAL, el Fondo Monetario Internacional andan o se decantan por una expectativa de crecimiento de 2.5, 3 y 3.5 respectivamente. Michael, y cuando estamos hablando sobre crecimiento económico hay muchos cuestionamientos de nuestra audiencia. Se preguntan por qué se habla de crecimiento económico cuando se está observando migración masiva de nicaragüenses en busca de mejores oportunidades de vida, tanto en Centroamérica como en Estados Unidos o incluso España. Te voy a leer algunos comentarios que nos han llegado a través de nuestra transmisión de Facebook, Canal 10 Nicaragua. Nos dicen, ¿por qué se dice de crecimiento económico cuando todos los productos están caros? No hay trabajo, la gente está saliendo de nuestro país. Otra de las preguntas que se hacen es, cuando se dice de crecimiento económico en la población, ¿qué es lo que debe tener la población para obtener esos recursos económicos? Porque solo un sector se está beneficiando, no la población, nos comentan. ¿Cómo podríamos responderle? Buenísimo ese comentario. ¿Por qué? Porque trastoca dos áreas. En primer lugar, lo que ya mencionaba, lo que observamos ahorita no es un crecimiento per se. Si observamos el dato como una estadística más, pues sí, vamos a tener en un gráfico un crecimiento, ¿verdad? Pero realmente no es un crecimiento, es una recuperación, un rebote, no es necesariamente un crecimiento. Estamos prácticamente, digamos que antes de 2018 estamos creciendo a este nivel, decrecimos acá y después en 2021 regresamos acá, estamos, digamos, casi al mismo nivel que estábamos antes de 2018. Michael. Se podría decir que esta brecha, pero solo termino la idea, esta brecha de crecimiento es recuperación en realidad, sí. Pero en cuanto a cifras, en 2017 crecimos 4.9%, 2021 10.3%, entonces la gente tiene mucha confusión porque hemos crecido tanto y en 2017 crecimos menos y estamos un poco mejor, teníamos mejores ingresos económicos y ahora en 2021, el año pasado, la carestía de la vida estuvo muy difícil, es la pregunta que se hacen muchos. Sí. Recordemos que en 2017 y antes el promedio más o menos que teníamos de producción de Producto Interno Bruto era entre 12.000 y 13.000 millones de dólares. Entonces luego de eso la contracción que tuvimos en 2018, 19 y 20 pues nos dejó por debajo de esa brecha de 12.000 millones de dólares. Ahora en 2021 tenemos esa recuperación y es menester mencionarlo como recuperación
y retornamos a alrededor de esos 12.000, 13.000 millones de dólares. 13.000, incluso ya estamos bastante cerca de los 14. Entonces, ¿qué significa eso? Que fue una recuperación, que no ha sido un crecimiento, o sea, no estamos mejor que antes de 2018. No. Ahora, otra cosa que tiene que ver el comentario del televidente, y es la diferencia entre crecimiento y desarrollo económico. Eso es fundamental resaltarlo, porque que alguien hable de que hubo un efecto rebote en la economía, una recuperación, eso no significa que esté diciendo que la economía está bien, que ese crecimiento se esté viendo, se esté derramando, efecto derrame, en toda la economía y que la gente esté percibiendo bienestar, mejor calidad de vida, mejores oportunidades. No, es una condición necesaria que haya crecimiento, pero no suficiente. Para muestra un botón, antes de 2017 nosotros teníamos estadísticas fabulosas, pero la población seguía emigrando, la población seguía buscando nuevas oportunidades fuera del país. La CEPAL mencionaba una tasa de pobreza de alrededor del 22%, de pobreza extrema de alrededor del 51%. No había un efecto traspaso, de ese bienestar o de los frutos de ese crecimiento al bienestar económico de la población, al menos no totalmente, ¿verdad? No estoy diciendo que no del todo, pero no totalmente. Entonces, por eso precisamente el comentario del televidente, no estamos percibiendo el desarrollo, porque el desarrollo se mide con otras variables, se mide con otros lentes, y es precisamente la tarea pendiente, la tarea que nosotros todavía tenemos o se tiene que solucionar y que depende de pilares fundamentales como el tema de la credibilidad de Nicaragua ante la comunidad internacional, de la institucionalidad, de que las reglas del juego estén claras, de que todo eso propicia un clima empresarial, un clima de negocio óptimo para que nuevas empresas, mejores empresas, más grandes empresas entren al mercado laboral nicaragüense, ofertando salarios más competitivos y por supuesto absorbiendo todo este ejército de mano de obra disponible que se tiene. Yo te decía, Michael, que hay temas muy sensibles para la ciudadanía, como el tema del precio de los combustibles y de los productos de la canasta básica. De hecho, en nuestro segmento Balanza Nacional más adelante les vamos a mostrar cómo el aceite para cocinar ha incrementado considerablemente en las últimas 2 semanas. 10 córdobas la semana anterior y 10 córdobas esta semana. Entonces, ¿qué políticas se deberían de implementar para amortiguar este efecto? Porque la ciudadanía, con el tema del empleo, con el tema de la migración, con el tema de estos incrementos, entonces no ve más allá de, bueno, me voy a tener que ir, voy a ver qué hago porque no tengo trabajo, y si tengo algo fijo, y si me contratan no soy asegurado, no gozo de todos los derechos que se podía gozar antes en nuestro país, en muchas empresas, porque ahora lo que están haciendo también las empresas es que te contratan por servicio, están ocupando a los trabajadores 2, 3 meses, luego los están cambiando y están rotando personal, y así se ahorran muchas cosas. Entonces, tu valoración respecto de estas cosas que te he comentado. Importantísimo, tenemos ahí el meollo del asunto, porque eso que se acaba de mencionar es cierto. Muchas empresas, a raíz de 2018, todo lo que sucedió, empezaron a contratar por servicios profesionales, porque por supuesto reducen costos operativos o costos en el tema de registro y todos los demás elementos que orbitan alrededor de una relación laboral o relación profesional pues sólida. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues las políticas públicas orientadas alrededor de la protección al consumidor son menester, mejor dicho. Revisar, por supuesto, el tema de la regulación, de que los precios en los supermercados, en los precios mayoristas, pues no haya intermediarios que se estén lucrando exageradamente, es decir, no hay un aprovechamiento ilícito de esta brecha. No hay especulación desde el punto de vista económico, y que esto al final del día no perjudique al consumidor. O sea, no se está diciendo que los precios van a ser regulados con mano dura y que no va a poder haber un margen de utilidad para algún intermediario, no. Pero, por supuesto, el tema de la protección al consumidor es esencial, porque al final del día, lo que ya mencionaba, José, alguien que con, digamos, un salario mínimo promedio de 5.000, 6.000 córdobas, que está rondando casi los 7, depende del sector, depende del rubro, no va a poder adquirir la misma cantidad de bienes y servicios que compraba en 2020, en 2019,
si va con esa misma cantidad de dinero al supermercado, porque los precios aumentan increíblemente de un mes a otro. Para muestra un botón, ya mencionaba el tema del aceite. Entonces, lo principal es verificar que en determinados sectores no hay especulación, no hay intermediarios que se estén lucrando, generando, por supuesto, un malestar a la población. En segundo lugar, es política súper esencial, es el pilar, es el tema o es la política que se genere un clima empresarial óptimo. No hay otra forma. Si hay una política en materia de mercado laboral y solo se aumenta el salario mínimo, eso no soluciona el problema de fondo. El problema de fondo se soluciona con más empresas participando en el mercado, a un salario competitivo y, por supuesto, generando institucionalidad y credibilidad en las reglas del juego. ¿Cuál sería el escenario durante los próximos meses antes de que finalice este año 2022? Más personas migrando, más empresas pasando del sector formal al informal. ¿Qué pasaría con el empleo? Se habla que el año pasado no hubo mucho desempleo, fue como 4.23% de desempleo. Este año 2022, ¿cuál sería el porcentaje de empleo que se estaría desarrollando? Sí. Eso es muy importante, eso que acabas de mencionar, porque, a ver, las estadísticas mencionan que el desempleo se redujo, ¿verdad? Que la cantidad de personas ocupadas aumentó. Ahora, que la cantidad de personas ocupadas en la economía aumente no es garantía necesariamente de que las cosas estén mejor. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un mercado laboral de alrededor del 76% informal. Personas que, por supuesto, en vez de estar en sus casas, se dedican a alguna actividad económica, pero en el mercado informal, a través del comercio, a través de negocios. Entonces, eso pues no es garantía, porque al final del día tenés una cantidad de personas ocupadas alta, pero un mercado laboral formal pequeño, e incluso podría decirse que está reduciéndose cuando se observa fuga de capitales, empresas dejando de tener participación en el mercado, o capital congelado allá afuera, en el sentido de que vamos a observar Nicaragua, qué sucede con todo lo que está ocurriendo, con el tema institucional, con las reglas del juego. En función de eso, vamos a ver si desarrollamos proyectos de cooperación, proyectos de inversión, etcétera, etcétera, etcétera. Todo un abanico entero de posibles programas o posibles empleos que podrían suscitarse. Entonces, ¿qué podríamos observar en 2022? En primer lugar, debido al aumento en la demanda de mano de obra por parte de Estados Unidos, que es el principal destino hacia donde las personas migran, pues le sigue Costa Rica, en el caso de Nicaragua, ¿verdad? Principalmente por lo que es nuestro vecino más cercano. Lo que estaríamos observando principalmente es un incentivo para que las personas salgan del país, es decir, fuga de talento humano, fuga de capital humano, pérdida de mano de obra productiva. Y aquí hay una pérdida que no solamente se tiene que decir como un tema baladí. Es decir, al final del día hay una inversión en la población en materia de salud, en materia de educación, pero cuando las personas se van del país, no hay un retorno o el retorno que se esperaba de esta persona, retorno de inversión. Si bien es cierto, se percibe otro ingreso a través de las remesas, esto contrasta y esto es peligroso porque nos vuelve cada vez más dependientes de las remesas. Y de ahí en 2018-17 nosotros teníamos una dependencia de las remesas del 12% con respecto al Producto Interno Bruto. Hoy andamos cerca del 20%, muy cerca de la dependencia que tiene El Salvador. Bueno, El Salvador anda alrededor del 30%, ¿verdad? Honduras o Guatemala, que son muchísimo más dependientes de las remesas. Pero vean ese crecimiento, 2 años, de 12% a cerca del 20%. ¿Por qué? Nosotros lo observamos, el flujo de remesas está aumentando no solamente por la cantidad de ingresos que se perciben, sino porque es decir, las familias no solamente están enviando más ingresos, podría decirse así, pero no es ese lamentablemente el problema, sino que hay más personas enviando remesas, por lo cual estamos perdiendo más mano de obra productiva. Y el problema con perder mano de obra productiva es que es un factor esencial para lograr crecimiento sostenido de largo plazo. Un factor esencial sin el cual no se puede. No tenemos mano de obra disponible, no podría haber un crecimiento sostenido. Hay sus pros y sus contras, siendo dependiente la economía de las remesas familiares. Este año se estima al menos 2.500 millones de dólares en divisas por nicaragüenses que viven en el extranjero y envían a sus familiares.
Lo que se estima es que entre 100 a 300 dólares reciben mensualmente por estos ingresos que los nicaragüenses obtienen de su trabajo en el exterior. Exactamente, y se habla, recuerdo la última datos que observé, de alrededor de 400 o 600 mil hogares que perciben remesas. Entonces, la cantidad va aumentando, la cantidad, incluso las expectativas, como ya mencionabas, para 2022 son de alrededor de 1.400, 1.500 millones, 2.400, 2.500 millones de dólares. Entonces, estamos hablando de un mayor nivel de dependencia. Todavía no es que estemos súper dependientes, no es como que sea el pilar fundamental. Sin embargo, sí es un pilar importante de la economía y ha sido durante estos momentos de crisis un sostén, un salvavidas para muchos hogares nicaragüenses y por supuesto para las personas que perciben los ingresos y para las demás personas que dependen de esos ingresos por vías secundarias, a través del mercado laboral informal o a través de la dinámica de consumo en el mercado mismo. ¿Cuándo podría mejorar la situación de la población nicaragüense y que sientan el impacto de ese crecimiento o recuperación económica? ¿Y de qué depende, Michael? Me encantaría decir que el próximo semestre, que el próximo año, que lo que sucedió en 2021 vaticina mejores condiciones para la población, pero lamentablemente no es así. Como ya mencionaba, 2021 fue un año de recuperación, sí, pero básicamente porque retornamos a un margen de crecimiento, a una tasa de crecimiento con la que teníamos antes. Cítese la analogía que mencioné, pero el tema del bienestar de la población, que es algo muy diferente a crecimiento y que es algo que ya se percibe como desarrollo económico, es algo que va a depender del tema institucional, de que las reglas del juego estén claras, de que haya confianza para el capital extranjero colocarse en el país, de que haya credibilidad, que haya confianza en la población para permanecer en el país. Mencionaba Amartya Sen, uno de los grandes economistas, ¿no? Él incluso que el bienestar, el crecimiento económico van de la mano en el sentido que las personas tienen confianza en que si van a realizar una actividad económica, esa actividad económica o van a emprender algo, ese emprendimiento incluso podrían legarlo a sus hijos. Y eso es muy importante porque al final del día en eso reside la confianza en el mercado, en la institucionalidad, en las reglas del juego, en que lo que yo emprenda, en lo que yo realice, va a haber un beneficio para futuras generaciones, para mis hijos, para mis familiares, etcétera, etcétera. Entonces, al final del día eso va a depender del tema institucional. Muy difícil decir un periodo, de hecho no se podría decir un periodo porque el tema económico es muy dependiente del aspecto político y al final del día la tarea pendiente que tenemos nosotros en materia política. Ha habido un buen manejo de políticas macroprudenciales por parte del Banco Central, sin embargo la tarea pendiente reside precisamente en el tema político, que al final del día es lo que va a determinar qué es lo que va a suceder con la economía. Michael, muchas gracias por habernos acompañado y abordar este tema de gran importancia para la ciudadanía. Siempre bienvenido. Muchas gracias, Michael, por tus aportes. Ahora es momento de presentarles la tendencia que obtuvimos el